¿Cómo vender high ticket paso a paso? Entonces, vamos a arrancar con lo básico y es, hay que preparar la llamada. La gran mayoría de closers, de personas que venden high ticket o servicios de alto valor, lo que hacen es que entran a una llamada y después de entrar a una llamada, ahí intentan vender. Y ya ahí nada más pierden. Ya ahí pierden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en vez de eso? Hay que hacer es, arrancamos con la preparación de la llamada. ¿Y cómo preparamos la llamada? Lo primero es que necesitamos revisar las respuestas del prospecto. Cuando tú estás trabajando para una oferta high ticket, por lo general la gente suele llenar un formulario para agendar una reunión y en ese formulario se le pregunta a la persona cosas como cuál es su ingreso, si puede tomar las decisiones por su cuenta, cuál es su situación actual, cuál es el principal dolor que tiene o la principal razón por la cual necesita ayuda. Y cuando tú esas respuestas, ya puedes empezar a formular lo que yo llamo pain hypothesis o hipótesis de dolor, que lo que significa es cuáles son esas cosas que van a hacer que en un futuro el prospecto compre, la persona compre, ¿sí? Y entonces, cuando tú ya tienes eso listo, ya puedes empezar a formular preguntas inteligentes para la llamada, ¿sí? Compara eso, tienes por un lado un closer inexperto que lo único que hace es hacer preguntas básicas y por otro lado tienes a un closer ya más experimentado que lo que hace son preguntas a detalle o a profundidad de lo que estás de lo que está sufriendo el prospecto o por lo que está pasando el prospecto. ¿Cuál crees que va a ser mejor recibido por el prospecto o por la persona que va a comprar? Probablemente el segundo tipo de persona, ¿no? Y en ese sentido, lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en que esta hipótesis de dolor esté bien hecha y que esa hipótesis de dolor nos permita hacer las preguntas correctas para la persona. ¿Listo? Después de que tenemos esto, de que tenemos la preparación completa, necesitamos construir el rapport. Es decir, conocer simplemente lo básico del prospecto, ¿sí? Y esto básico del prospecto lo que significa es saber simplemente cómo va su semana y aparte de eso, aparte de cómo va su semana, entender en qué ciudad está, sobre todo para temas de, por un lado, uso horario y segundo, moneda. ¿Listo? Después de eso, lo que hay que hacer es establecer la conexión y eso se hace con lo que se llama frame, definir qué es lo que va a pasar en la reunión. Si tú no defines qué es lo que va a pasar en la reunión, entonces lo que va a terminar ocurriendo es que la persona va a creer que tiene el control de la reunión y cuando tiene el control de la reunión, ya perdiste. No lo vas a cerrar nunca, no vas a poder vender, ¿ok? Eso es lo segundo. Luego necesitamos identificar el dolor y eso por lo general arrancamos haciéndolo preguntando cuál es la razón por la cual la persona se conecta a la llamada. Y cuando hacemos eso y preguntamos eso en particular, después necesitamos preguntar qué es lo que estás buscando, qué necesitas. Y con esas dos preguntas la persona se va a abrir mucho más. Ahora, la gente suele cometer un error muy grande acá y es que cuando la persona está hablando, la dejan hablar y hablar y hablar y ahí pierden de a poco el control de la reunión. Y cuando pierden el control de la reunión, después es muy difícil cerrar, porque la idea es que tú estés en un marco de autoridad relativa mucho mayor que el prospecto, ¿sí? Si el prospecto tiene más autoridad relativa que tú en la llamada, ¿tú crees que vas a ser capaz de cerrar? Naturalmente no, ¿ok? Entonces, acá, después de que hacemos las preguntas de dolor, necesitamos entender las necesidades y acá arranca el descubrimiento. ¿Qué es lo que busca el descubrimiento? Literalmente, eliminar objeciones. Que las objeciones, o sea, las razones por las cuales la persona no compraría, no se den. Y eso se hace preguntando sobre los temas que suelen ser los que hacen que la gente diga luego que no va a comprar, como por ejemplo finanzas, pareja, también tiempo, cuándo va a iniciar el programa y temas de ese estilo, pero también hay que entrar a entender la situación del prospecto a detalle, situación actual, situación pasada o retos pasados, ha trabajado con alguien más para solucionar este problema, qué ha hecho para solucionar este problema. Ese tipo de temas son los que tiene que empezar a trabajar para poder avanzar. ¿Sí? Acá acumulamos información y a partir de tener la información,
necesitamos hacer lo que llamamos trust o familiaridad, que es preguntarle a la persona si somos nuevos para él o ella o no. Y si somos nuevos, tenemos que hacer simplemente una explicación pequeña de qué es lo que hacemos, qué hemos logrado, para que la persona tenga un poco más de confianza. Es en esencia un poquito de bragging antes de presentar la oferta. Luego de eso, entonces arrancamos con la estrategia general o lo que se conocería como el pitch. Y el objetivo es que personalicemos mucho el pitch, digamos, tres cosas, tres pilares que va a tener la estrategia que le vamos a proponer a la persona solucionar, que va a coincidir con el contenido del programa, ¿sí? Pero esto lo vamos a decir con las palabras del prospecto. Entonces, supongamos que estamos vendiendo, no sé, fitness y estamos vendiendo bajar de peso. Entonces, lo primero que hay que hacer para bajar de peso es definir tu plan nutricional, ¿sí? Y para definir tu plan nutricional hay que tener en cuenta lo que tú me decías en la llamada, que me decías, yo sé que hay ciertos alimentos que me pueden engordar, pero no tengo claridad acerca de cuáles son exactamente los que me pueden ayudar y cuáles no. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a definir con claridad cuáles son esos alimentos que nos pueden ayudar y vamos a definirlos en un plan fácil de seguir para que tú puedas seguir. Algo así se vería un pilar. ¿Listo? Y lo mismo con el segundo, el tercer pilar. Y después de eso hacemos un pulse check, ¿sí? Que sería preguntarle de 1 a 10 qué tal le parece la estrategia, siendo 1 que la persona ya está lista para colgar o 10 que es justo lo que está buscando. Luego de eso decimos los entregables, es decir, decimos cómo se va a entregar el programa, si van a ser sesiones grupales, si van a ser sesiones personalizadas, cómo va a ser exactamente. Y luego vamos a hacer el price drop. ¿Qué es el price drop? Simplemente el momento en el cual presentas el precio. Apenas presentas el precio, simplemente lo que haces es que te quedas callado y esperas a que la persona objete. Acá el closer, la persona que está ofreciendo el programa, tiene que esperar que le digan que no en principio. Y acá va a venir el punto de las objeciones, que lo voy a tocar en un siguiente video. Pero en esencia, ese es el proceso que sigue una llamada de ventas. ¿Listo? Si quieres conocer más sobre esta oportunidad de ser closer high ticket, simplemente escríbeme en mi Instagram, @juanotalo.sales y estaremos conversando para ver cómo puedo ayudar. Nos vemos.